Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Vaz Galicia y voy a presentar sobre las propiedades de una sección plana. Comenzamos. Aquí tenemos algunas definiciones y aplicaciones importantes. Nos dice que una sección plana es la intersección de un sólido con un plano resultando en una figura bidimensional. Mecánica de materiales. Estas secciones se utilizan para analizar cómo los materiales soportan cargas y distribuyen tensiones y deformaciones. Algunas de las definiciones más importantes y principales que se utilizan en este tema es el centroide, momento de inercia y módulo de sección. Y sobre todo, no menos importante, el área de la sección transversal, que es fundamental para calcular la capacidad de carga y las tensiones. El centroide se define como el centro geométrico de la sección o del área a estudiar y es esencial para encontrar el equilibrio y la simetría de la figura. El momento de inercia específicamente es la medida de la distribución del área en relación al eje neutro, importante para calcular la resistencia a la flexión, por ejemplo. Y el módulo de sección es la capacidad de medida de una sección para resistir el momento flector. Comenzamos con el primer subtema que dice primer momento de un área, centroide de un área. Sea un área A en el plano XY, si X y Y son las coordenadas de un elemento de área de A, definimos el primer momento del área con respecto al eje X como la integral. Esto nos dice prácticamente que el primer momento del área A con respecto al eje Y es la integral. Después nos indica que el centroide del área A, específicamente en este ejemplo, se define como el punto C de coordenadas X y Y que satisfacen las relaciones de las integrales del área. En el caso de las figuras con eje de simetría, el primer momento del área del eje respecto a su eje es 0. Cuando el área es simétrica con respecto al eje Y, se observa que a todo elemento diferencial de área de abscisa X corresponde un elemento de área diferencial de área prima con abscisa menos X. La integral de la ecuación QY siempre tiene que dar 0. Esto nos indica que si un área posee un eje de simetría, su centroide estará en este eje. Aquí tenemos un claro ejemplo en un trapecio donde tenemos el eje X con el eje Y y el diferencial de área prima con el diferencial de área normal con su menos X y la X. Comenzamos con el como un rectángulo posee dos ejes de simetría, el centroide C de una rectangular coincide con su centro geométrico. Este es el caso más famoso y el más fácil para calcular un centroide de una figura geométrica. En el caso de un círculo, el centroide coincide con el centro del círculo. Cuando un área posee un centro de simetría 0, el primer momento del área con respecto a cualquier eje es 0. En caso de figuras más complejas, en este caso tenemos una tipo figura en escalera, nos dice el enunciado, se observa que a todo elemento diferencial de área de coordenadas X y Y corresponde un elemento diferencial de área prima de coordenadas menos X y menos Y, como se indicó anteriormente. Y se tiene las integrales en las ecuaciones y son ambas 0, que X es igual a Ly igual a 0. También se tiene las ecuaciones que el centro del área coincide con su centro de simetría, ya que es una figura simétrica a pesar de que no es una figura geométrica simple. Y aquí vamos con el primer ejemplo, que nos dice, para el área triangular de la figura determine, inciso A, el primer momento QX del área con respecto al eje X, inciso B, la ordenada y el centro del área. Como podemos observar, tenemos un triángulo isósceles sencillo con sus dos ejes y el cálculo de su base con la altura. Bueno, en la solución, para el primer inciso tenemos que calcular el primer momento QX. Se elige como elemento de área una tira horizontal de longitud U y espesor diferencial de Y, y notamos que en todos los puntos del elemento están en la misma distancia del eje X. Después se hace un cálculo por método de triángulos semejantes y obtenemos
con los cálculos u sobre b es igual a la altura menos y sobre la h o a la altura. Haciendo el despeje correspondiente para u, tenemos que u es igual a b por h menos y sobre h. Para complementar la ecuación del diferencial de área A, que es el que queremos buscar, tenemos que u de y es igual a b por h menos y sobre h por el diferencial de y. Como estamos buscando el área respecto al eje x, tenemos que sacar las integrales. Por lo tanto, nos da, después de los siguientes cálculos, que qx es igual a 1/6 de la base por la altura al cuadrado, y así es como obtenemos qx. Para el inciso b, tenemos que obtener la ordenada del centroide recordando las ecuaciones, y como el área es 1/2 de la base por altura, tenemos que y testada es igual a 1/3 de la altura. Para nuestro subtema número 2 nos dice la determinación del primer momento y centroide de un área compuesta. Como el enunciado nos indica, considérese un área A que pueda dividirse en formas geométricas simples. El primer momento Q del área con respecto al eje X es la integral y diferencial del área A que se extiende sobre el área A, dividiendo el área A en componentes área 1, área 2, área 3, etc. O escribiendo la ecuación Qx es igual a A1, Y1 testada, y así con las áreas siguientes. Abajo nos indica que Y1, Y2, Y3 son las ordenadas de los centroides, importante este término, de las áreas componentes. Del lado derecho tenemos una figura geométrica compuesta que se puede dividir en figuras geométricas simples como tenemos justamente aquí. Entonces, para obtener estas ecuaciones, extendiendo estos resultados a un número arbitrario de áreas componentes y notando que una expresión similar puede obtenerse para Qy, se escribe Qx es igual a la sumatoria de áreas I por y testada. Lo mismo se escribe para Qy, pero en vez de utilizar la y testada, se utiliza x testada. Entonces se escribe Qy es igual a la sumatoria de AI por x testada I. Recordando que el área A es la suma de las áreas componentes, AI se escribe como x testada es igual a la sumatoria de término I de AI por xi testada dividido sobre la sumatoria del área I. Lo mismo se hace para y testada, que es igual a la sumatoria de término I multiplicado por AI por y testada I, dividido entre la sumatoria de AI. Para nuestro ejemplo número 2 tenemos una instrucción que nos dice localice el centroide C del área A de una figura compuesta de una forma T con sus respectivas mediciones. Tenemos aquí todo en milímetros, importante, milímetros. Para la solución de este problema, primero tenemos que dividir la figura en dos figuras geométricas para facilitar los cálculos y las mediciones. En este caso podemos dividir la figura T en dos rectángulos y tenemos que sacar las mediciones de estas nuevas figuras. Entonces se escoge un sistema de coordenadas y se identifica que el centroide C está en el eje y es simétrico, por lo que x es igual a 0, ya que son rectángulos y, como habíamos comentado antes, es la figura geométrica más fácil para poder analizar y obtener su centroide, ya que coincide con el centro de los ejes. Después tenemos que hacer una tabla dividiendo sus componentes en área 1 y área 2 y se utiliza para obtener la ordenada y. Entonces tenemos las nuevas mediciones de y1, y2 y tenemos el área 1, el área 2, sacando los cálculos, tenemos que 20, el área total del rectángulo A1 es la base por altura, que es 80 por 20, nos da 1600, 40 por 60 nos da 2400 y el área total son 4000 milímetros. Tenemos que y
es 70 del área 1 y 30 del área 2. Multiplicando a y tenemos que el resultado de 112 por 10 a la 3 para el área 1 y 172 para el área 2 nos da un total de 184 por 10 a la 3 en el área total. Y para obtener la y ordenada, hacemos los cálculos con la ecuación que ya habíamos descrito anteriormente, lo cual nos da el resultado de 184 por 10 a la 3 milímetros cúbicos sobre 4 por 10 a la 3 milímetros cuadrados, un total de 46 milímetros en el centroide. Para nuestro tercer subtema, que es el segundo momento o momento de inercia de un área o el radio de giro. Consideramos de nuevo la primera figura que nos dice un área A en el plano X y Y el elemento del diferencial de área de coordenadas X y Y. El segundo momento o momento de inercia del área A con respecto al eje X y al eje Y se define con las integrales que son los momentos rectangulares de inercia, ya que se calcula de las coordenadas rectangulares del elemento diferencial de área. Estas integrales son los momentos rectangulares de inercia, ya que se calcula de las coordenadas rectangulares del elemento diferencial de área. Se calcula con las integrales que tenemos abajo de Ix y Y, que son Ix igual a la integral de A de Y cuadrada por el diferencial de área. Lo contrario con Y, pero ahora la variable cambia a X cuadrada. Aquí nos indica que es posible en muchos casos elegir elementos de área diferencial de área en la forma de delgadas tiras horizontales o verticales para que esto se pueda reducir en una integral más simple. Después tenemos que se define ahora el momento polar de inercia del área A con respecto al punto O el punto origen como la integral donde P es la distancia del origen al elemento diferencial de área, que es justamente la que tenemos aquí indicada. Esto se calcula el momento de inercia o momento polar de inercia con la letra J con la integral del área de P cuadrada por el diferencial de área. Los momentos de inercia de un área son cantidades positivas en el sistema internacional, se miden en metros o milímetros o en el sistema inglés se expresan en pies al cuadrado, a la cuarta o en pulgadas a la cuarta. Se puede establecer una importante relación entre el momento polar de inercia J de un área dada y los momentos de inercia Ix e Y de la misma área. Como P cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, se escribe en una ecuación más simple que es J al origen es igual a Ix más Y. Para el radio de giro de un área A con respecto al eje X se define como la cantidad R o en muchos casos se expresa con la letra K, Kx, Ky, como veremos en unos ejemplos posteriormente. Resolviendo la ecuación para Rx se tiene que Rx es igual a la raíz de Ix sobre el área. Abajo despejando Ix tenemos que Ix es igual a radio al cuadrado de X sub X por el área. Para nuestro tercer ejemplo nos dice las instrucciones. Para el área rectangular de la figura que tenemos del lado derecho, hay inciso A el momento de inercia Ix del área con respecto al eje centroidal X y inciso B el radio de giro correspondiente a Rx. Tenemos una figura, un rectángulo básico con su eje X y eje Y indicado para darnos la dirección. Para la solución, en el inciso A tenemos que sacar el momento de inercia Y y se elige como elemento de un área de una tira horizontal de longitud B y espesor diferencial de Y. Como podemos ver justamente aquí, esta área coloreada del rectángulo. Como todos los puntos de la tira tienen la misma distancia a partir del eje X, un momento de inercia con respecto al eje X
Entonces tenemos la ecuación que el diferencial del momento de inercia x es igual a y cuadrada por diferencial de área, que es lo mismo que y cuadrada por la base por el diferencial de y. Integrando para obtener el área, integrando y sustituyendo y por menos la altura menos h sobre 2 y x es igual a más h sobre 2, se obtiene a través de los siguientes cálculos y sacando la integral, después sustituyendo h sobre 2, nos da el resultado de el momento de inercia x igual a 1/12 por la base por la altura al cubo. Para obtener el radio de giro tenemos una ecuación que nos dice que el momento de inercia x es igual a rx o radio de giro x al cuadrado por el área. Abajo tenemos una ecuación para sustituir el momento de inercia en x que ya sacamos anteriormente, que es 1/12 por la base por la altura al cubo, es igual al radio sub x cuadrado por la base por la altura, que es lo mismo que el área, y despejando rx obtenemos que la altura dividida sobre la raíz de 12. Para el cuarto ejemplo tenemos una sección circular que nos dice las instrucciones: obtener en el inciso A el momento de polar de inercia, inciso B momentos regulares de inercia. Como podemos observar, tenemos un círculo que parte desde el origen en el eje X y en el eje Y, y tenemos que obtener el momento polar de inercia con un radio C. Para la solución se elige como el elemento de área un anillo de radio espesor de diferencial de P, que es el área colorada que tenemos aquí. Como todos los puntos del anillo tienen la misma distancia P al origen, el momento polar de inercia del anillo será el diferencial del momento de inercia del origen es igual a P cuadrada por el diferencial de área, lo que es igual a P cuadrada, y tenemos aquí la ecuación del área de un círculo, que es 2pi por el radio, o P, que ya tenemos indicado en el ejemplo, por el diferencial de P. Integrando en P del origen a C, entonces tenemos que el momento polar de inercia al origen es igual a la integral del área por P o radio al cuadrado por el diferencial de área. Haciendo los cálculos correspondientes y las sustituciones, tenemos que el momento polar de inercia de un círculo es igual a 1/2 por pi por c a la cuarta. Para el inciso B, por simetría, tenemos que el momento polar de inercia Ix y el momento de inercia Y son iguales, entonces tenemos que el momento polar de inercia respecto al origen es igual a Ix más Ie y Y, lo que es igual a 2Ix. Sustituyendo y haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que Ix es igual a Y igual a 1/4 multiplicado por pi por c a la cuarta potencia. Para nuestro cuarto subtema tenemos un tema que dice que es el teorema de los ejes paralelos. En el enunciado nos indica: considere el momento de inercia y de un área respecto a un eje arbitrario x. Si y es la distancia de un elemento de área diferencial de área a ese eje, se dibuja ahora el eje centroidal x', es decir, el eje paralelo al eje x que pasa por el centroide C del área. Si y' es la distancia del diferencial de área a dicho eje, entonces se escribe la ecuación y es igual a y' más d, donde d es la distancia entre los dos ejes. Sustituyendo por y en la integral, tenemos aquí la integral completa con sus respectivas áreas, donde el momento de inercia Ix se escribe de tal manera. La primera integral, que es esta, en la ecuación representa el momento de inercia y x del área con respecto al eje centroidal x'. La segunda integral nos indica o nos representa el primer momento q del área con respecto al eje x', y es igual a 0, ya que el centroide del área C se sitúa en ese eje.
Finalmente se observa que la última integral, que es esta, en la ecuación es igual al área total. El momento de inercia IP de un área respecto a un eje paralelo a otro eje que pasa por el centroide del área IC es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal IC más el producto del área, que es justamente la ecuación que tenemos aquí representada. Para el quinto subtema tenemos la determinación del momento de inercia de un área compuesta. Y aquí es donde se juntan todos los temas que acabamos de ver. Considere un área compuesta A hecha de varios componentes, área 1, área 2, etc., como la integral que representa el momento de inercia de A puede dividirse en integrales que se extienden sobre las áreas. En el momento de inercia de A con respecto a un eje dado se obtendrá sumando los momentos de inercia de las áreas dadas con respecto al mismo eje. El momento de inercia de un área hecha de varias de las formas comunes, el teorema de los ejes paralelos debe usarse antes de añadir los momentos de las áreas, para transferir cada momento de inercia al eje deseado. Para describir mejor este tema, tenemos aquí el quinto ejemplo que nos dice determina el momento de inercia y del área mostrada con respecto al eje centroidal X. Tenemos la misma figura que hicimos anteriormente, la misma figura en T con las mismas mediciones y las dimensiones en milímetros. Para la solución, primero tenemos que localizar el centroide, que esto ya se había hecho anteriormente, localizado a 46 milímetros por encima de la base del área A. Para el cálculo del momento de inercia se divide el área A en rectángulos A1 y A2 y se calcula el momento de inercia de cada área con respecto al eje X, como tenemos indicado aquí, en el área 1 y en el área 2, con su X', XB', su Y' y su YB'. El área rectangular A1 para obtener el momento de inercia y X de A1 con respecto al eje X se calcula primero el momento A1 con respecto a su eje centroidal X', como vimos en la figura representada. Recordando la ecuación deducida de la parte A del ejemplo 2, para el momento centroidal de un área rectangular se tiene la ecuación sustituyendo y haciendo los cálculos correspondientes de Ix' igual a un doceavo de la base por la altura al cubo es igual a un doceavo por 80 milímetros por 20 milímetros al cubo, lo que nos da 53.3 por 10 a la 3 milímetros cuartos. Usando el teorema de los ejes paralelos, con la ecuación que vimos anteriormente, tenemos un resultado de 975 por 10 a la 3 milímetros cuartos totales. Para el área rectangular A2 se hacen los mismos cálculos utilizando las mismas ecuaciones y nos da un total de 1334 por 10 a la 3 milímetros cuartos. Y para sacar el área total se suman las áreas que acabamos de obtener, lo cual nos da un total de 2.31 por 10 a la 6 milímetros cuartos. Para nuestro siguiente ejemplo y el último es un ejemplo diferente donde tenemos una figura geométrica compuesta en forma de I con sus respectivas mediciones. Las instrucciones nos dicen realizar un problema de una sección plana compuesta calculando el centroide C y X y Y, el momento polar de inercia con sus radios de giro X y el radio de giro Y. Para este problema tenemos que dividirlo en 3 rectángulos y así podemos obtener su centroide. Entonces aquí tenemos una tabla del lado derecho donde tenemos el área 1, el área 2 y el área 3 con sus cálculos correspondientes en milímetros, donde el área 1 nos dice que es de 144 milímetros cuadrados, área 2 de 384 y área 3 de 288 milímetros cuadrados. La YI en milímetros es de 27 para el área 2, ya que es lo vamos a indicar aquí, área 1, área 2 y área 3. Como es la figura central, el área 2, entonces tenemos que la YI es 0 y para el área 3 es de menos 27. Después, para sacar su área multiplicado por la YC en milímetros cúbicos, tenemos el resultado total de 3.888 para el área 1,
0 para el área 2 y menos 7776 para el área 3. Hacemos la sumatoria de los cálculos y nos da que el área total es de 816 milímetros cuadrados y la sumatoria de A por Y es igual a menos 3.888 milímetros cúbicos. Después tenemos el cálculo con la ecuación que vimos anteriormente de la Y testada, que es la sumatoria de A por Y testada C, sobre la sumatoria de las áreas, que es igual a menos 3.888 milímetros cúbicos menos dividido entre 816 milímetros cuadrados, nos da un total de menos 4.764 milímetros, que esto es, como está indicado aquí, de color morado. Hacemos la resta, la diferencia entre los 30 milímetros totales hacia el centro, restándole la cantidad que acabamos de obtener, y nos da un total de 25.236 milímetros. Después, para obtener el momento de inercia X, tenemos que hacer los cálculos siguientes. Para el momento de inercia 1, momento de inercia 2 y momento de inercia 3, para las áreas diferentes, se utiliza la misma fórmula, que es el momento de inercia de un cuadrado, que ya lo habíamos obtenido, que es 1/12 por la base por la altura al cubo, más el área, más la distancia al cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes para I1, nos da un total de 105.408 milímetros cuartos, para I2 73.728 milímetros cuartos y para I3 tenemos un total de 210.816 milímetros cuartos. El momento de inercia total IX nos da 389.952 milímetros cuartos. Y para obtener su radio de giro, en la ecuación que ya habíamos visto, que es el radio de giro X, representado con K, es igual a la raíz de IX sobre el área. Entonces tenemos que es la raíz de 389.952 milímetros cúbicos sobre 816, que es el área total, milímetros cuadrados. Esto nos da un total de 21.9 milímetros. Después, para obtener el momento de inercia polar, utilizamos la ecuación ya vista, que es del despeje del momento de inercia X igual al momento de inercia polar más el área más la distancia al cuadrado. Se hace el despeje correspondiente y, sustituyendo con los resultados obtenidos anteriormente, nos da un total de 371.432.312 milímetros cuartos. Para obtener el momento de inercia Y, tenemos los siguientes cálculos. Utilizamos las mismas ecuaciones. El momento de inercia Y es igual a I1 más I2 más I3, que son las áreas. Utilizamos el momento de inercia de un cuadrado, que es 1/12 por la base por la altura al cubo de las tres áreas, y tenemos un total de 64.256 milímetros cuartos. Y para obtener su radio de giro, con la misma ecuación, la raíz cuadrada de IY sobre A nos da un total de 8.87 milímetros. Y así es como queda nuestro problema ya resuelto, con su centroide, su momento polar de inercia, su momento de inercia